Aquí tenemos un diagrama de equilibrio ternario líquido-líquido y vamos a suponer que se mezcla esos tres componentes de tal forma que la mezcla total tiene 40% del componente 1 y 30% del componente 2. Se entiende que el componente 3 también es 30%, ¿no? Para que todo sume 1. Y todo esto se encuentra a una temperatura T. A esa temperatura, el diagrama de equilibrio tiene esta forma. Esta es la región de coexistencia líquido-líquido. Para esta composición de la mezcla, el sistema formará dos fases o una sola fase. Bueno, para eso lo que usted tendría que hacer es ubicar las coordenadas, ¿no? 40% del componente 1, eso es aquí. 30% del componente 2, eso es aquí. Y 30% del componente 3, acá. Esta es la escala del componente 1, esta de aquí es la escala del componente 3 y esta es la del componente 2. No siempre es así, a veces la del componente 1 es esta, la del componente 2 es esta y la del componente 3 es la de aquí. A veces es así, hay que siempre fijarse bien. Bueno, en este caso lo he puesto de esta manera, que a partir de este punto usted va a trazar una recta inclinada hacia adelante, pero formando un ángulo similar al que tiene este lado del triángulo. Por lo tanto, usted hace un trazo de este tipo, ¿ve? Inclinado hacia adelante, no hacia arriba, no hacia atrás, sino hacia adelante. Hacia adelante en la escala, bueno. En el caso del componente 2, aquí está el componente 2, igual, se hace un trazo inclinado hacia adelante. Recuerde que la escala del componente 2 es esta, con una inclinación similar a este lado, o sea, así. Hasta ahí ya tengo un punto de intersección. El componente 3 se hace algo similar. A partir del punto 3, una recta inclinada hacia adelante, paralela ¿a quién? A este lado. Entonces, eso debería conducirlo justamente a la misma intersección que ya había conseguido antes. Si lo lleva por otro lado que no sea esa intersección es porque algo está mal, bueno. Las tres rectas deben intersectarse en un mismo punto. Y ese es el punto que corresponde a la composición, pues, ¿no? En el diagrama. Y en este caso vemos que está dentro de la región de equilibrio. Eso significa entonces que el sistema debe formar dos fases líquidas, una alfa y una beta. Tenemos dos fases en equilibrio, líquido-líquido. Cada fase va a tener su propia composición. ¿Cómo se determinan estas composiciones? Para ello, primero hay que conocer las líneas de unión que forman esta región de equilibrio líquido-líquido. Y antes debemos conocer las curvas binodales. Y antes de eso debemos conocer el punto crítico, porque del punto crítico nacen las dos curvas binodales. Vamos a suponer que el punto crítico de esta región de equilibrio se encuentra aquí. Entonces, si este es el punto crítico de la región de equilibrio a esta temperatura, significa entonces que a partir de este punto nace una curva binodal, que puede ser esta, y la otra curva binodal que puede ser esta. Cada una de estas curvas binodales representa una de las dos fases, ¿no? La fase alfa, que puede ser esta, y la otra podría ser la fase beta. La fase alfa es una curva que está formada pues por varios puntos, ¿no? Voy a poner algunos nada más de ellos. Pueden haber más puntos, evidentemente. Por cada composición posible de la fase alfa, debe existir una composición de equilibrio en la fase beta. Es decir, que cada uno de estos puntos que forman esta curva binodal tiene su composición de equilibrio en la fase beta. Y cada una de estas, cada pareja de composiciones están unidas mediante la línea de unión. Por ejemplo, esta composición, porque este punto representa una composición dentro de la fase alfa. Esta composición de la fase alfa tiene su composición de equilibrio en la fase beta, que puede ser este. Ambas composiciones son composiciones de equilibrio, o sea que representan a un sistema en equilibrio, por lo tanto están unidos mediante esta línea de unión. Y así como existe una composición de equilibrio en la fase beta para este punto, también lo hay para los otros puntos. Por ejemplo, solo se ponen algunos. Para este punto, la composición de equilibrio en la fase beta puede estar ubicado por acá. Para este punto, la composición de la fase beta en equilibrio puede estar ubicado aquí. ¿Podría esta composición en equilibrio de la fase beta, esta que estoy marcando, podría estar ubicado aquí arriba? Si estuviese ubicado aquí arriba, ¿qué ocurriría?
que la línea de unión iría hasta acá abajo y cortaría o cruzaría a la otra línea de unión, ¿verdad? Y eso no es posible. Las líneas de unión no se cruzan. Tampoco es que sean paralelas. A veces podrían ser aproximadamente paralelas, a veces, pero no significa que siempre son paralelas. No, cada una tiene su propia pendiente, pero no se cruzan. Por lo tanto, si aquí usted tiene una primera línea de unión, es evidente que las líneas de unión que corresponden a los puntos de abajo, pues van a encontrarse hacia aquí abajo, nunca hacia arriba, pues, ¿no? Usted puede generar o puede tener muchas líneas de unión, acá solamente he puesto 3, ¿no? Pero pueden haber infinitas líneas de unión, porque al final en esta curva, que es la binodal de la fase alfa, pueden haber infinitas composiciones. Lo que sí es cierto es que si usted sigue trazando líneas de unión, al final siempre va a llegar usted al punto crítico. O sea, nunca va a haber una línea de unión que una composición de la fase alfa con otra composición de la fase alfa. No, pues eso no va a existir. Esta mezcla que acabo de realizar me ha llevado a este punto llamado E. Como puedo ver, está dentro de la región de coexistencia y por lo tanto significa que el recipiente tiene dos fases líquidas. Pregunta, ¿cuál es la composición de cada fase? Bueno, para eso yo tengo que conocer, saber de alguna manera, tengo que conocer cuál es la línea de unión que pasa por este punto. Bueno, ahorita ninguna de las tres pasa por este punto, pero debe existir alguna línea de unión que pase por este punto. Vamos a suponer que la línea de unión que pasa por ese punto es así, pues esta. Lo que se hace es buscar la línea de unión que pase por el punto que corresponde a la composición global de la mezcla, y esa línea de unión lo va a llevar a dos composiciones, la composición A, la composición B, cada uno de la fase alfa y de la fase B. Aquí usted en este punto tiene la composición en la fase alfa y aquí la composición en la fase beta. Ahora traza una línea paralela, ¿ve? Para aquí, esta paralela a este eje, esta que está aquí paralela a este eje y esta que está aquí paralela a este eje. Entonces eso lo va a llevar hacia las tres escalas de composición, para el componente 1, para el 2 y para el 3. Y así usted va a tener la composición de la fase alfa. Aquí, bueno, no se nota muy bien porque justo la línea binodal está tapando a esta recta, ¿no? Justo tiene la misma inclinación, por eso es que no se logra ver bien. Para el caso de la composición en la fase beta, hace el mismo procedimiento. Traza sus tres rectas paralelas a los respectivos lados del triángulo y va a tener la composición del componente 1 en la fase beta, el componente 2 y el componente 3. Si nos fijamos solamente en el componente 1, usted va a tener aquí la composición del componente 1 en la fase alfa, la composición del componente 1 en la fase beta, y la composición del componente 1 global se encuentra en medio de los dos. Bueno, entre los dos, no en el medio, pero entre los dos. Lo mismo ocurre aquí, miren. Tengo la composición del componente 3 en la fase alfa y en la fase beta, y la composición global del componente 3 se encuentra entre los dos puntos. Y lo mismo acá. Entonces, de esa manera, usted puede, obviamente con ayuda del diagrama, determinar las composiciones. En este caso, tenemos que en la fase alfa, la composición del componente 1 es del 14%, del componente 2 es del 66%, y del componente 3 sería 20%, ¿no? En la fase beta, el componente 1 se encuentra en un 50%, el componente 2 se encuentra en un 17%, y el componente 3 pues se debe encontrar en un 33%. Y también usted podría determinar la proporción molar de cada una de las fases. La proporción molar lo obtiene a través de la línea de unión. A través de estos tres puntos que usted ve aquí, puede obtener la proporción molar de cada fase, aplicando la regla de la palanca. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, para la proporción molar de la fase alfa, o sea, para este de aquí, usted mide esta distancia, la distancia que hay del punto E hasta el punto B, y lo divide entre la distancia total de la línea de unión. Y esa es la proporción molar de la fase alfa. El de la fase beta es lo contrario. Mide la distancia AE y lo divide entre el total. Solamente viendo estos segmentos, uno se da cuenta que este segmento es más pequeño, ¿no?, que este segmento que está acá.
significa que este segmento representa la fase alfa y este segmento representa la fase beta. Es lo contrario. Por lo tanto, significa que para esta composición, la fase beta es la que tiene mayor proporción molar. En este caso, 75% de toda la masa molar se encuentra en la fase beta y el 25% en la fase alfa. Ahora, no vaya usted a pensar de que porque aquí le salió 75% en la fase beta, proporción molar, y 25% en la fase alfa, entonces significa que cuando usted vea esto en su recipiente, el 75% del volumen lo ocupa la fase beta y el 25% del volumen lo ocupa la fase alfa. No, eso no es porcentaje de volumen, es porcentaje de mole, que no necesariamente se corresponde con el volumen, porque para eso habría que ver la densidad, y los fluidos no tienen las mismas densidades. Entonces, estos no son porcentajes de volumen, son porcentajes de mole. Entonces, si esto usted lo tuviese dentro, vamos a suponer, de una probeta, usted no vaya a pensar de que entonces la probeta mide 100 mililitros, entonces 75 mililitros lo ocupa la fase beta y 25 la fase alfa. No tiene nada que ver esto con el volumen, solo es proporción molar. Otra forma también, porque para hacer esto, lo de la línea de unión y de las proporciones molares, habría que medir, ¿no? Usted toma una regla, mide la distancia. Pero si usted no quiere medir, otra alternativa es esta, es aplicar un poco de geometría nada más. Este es el principio de Tales. Con eso usted podría hacer otra cosa. En lugar de estar midiendo con una regla estas distancias, lo que hace usted es medir esta distancia que está acá abajo. Entonces, ¿cómo obtendría la proporción molar de la fase alfa? Sería esta distancia que está acá entre la distancia total. Ahora usted dirá, pero esa distancia no es la misma que esta distancia, porque esta es una línea inclinada. Sí, es cierto, no es la misma distancia, pero las proporciones son las mismas. Y si lo puedo hacer con el componente 1, entonces también lo puedo hacer con el componente 2, sí, también. Y con el componente 3 también. Solo que lo decía por el 1 porque, bueno, está más fácil, ¿no?